Existe un fenómeno extraordinario sucediendo en silencio en auditorios alrededor del mundo. Personas comunes, sin formación médica especial, están logrando lo que muchos científicos consideran imposible: la regeneración de tejidos y órganos dañados mediante un proceso puramente mental. No estamos hablando de metáforas ni sugestiones. Estamos hablando de transformaciones biológicas medibles y verificables que están desafiando los límites de lo que la ciencia médica considera posible. En un reciente taller avanzado en Seattle, una mujer de 57 años llamada Elena llegó con un diagnóstico de degeneración macular progresiva. Los oftalmólogos le habían dicho que la pérdida de visión era irreversible y que se preparara para la ceguera total en menos de 5 años. Después de 6 días de inmersión en las técnicas avanzadas del Dr. Joe Dispenza, Elena experimentó una mejora del 40% en su agudeza visual, documentada por pruebas oftalmológicas estandarizadas. Los médicos que revisaron su caso no podían explicar cómo el tejido de la mácula, supuestamente incapaz de regenerarse, mostraba señales claras de renovación celular. Este no es un caso aislado. En los últimos 10 años, el Dr. Dispenza ha recopilado miles de historias similares, muchas de ellas respaldadas por análisis médicos realizados antes y después de la aplicación de sus técnicas. Lo que hace tan revolucionario este trabajo es que desafía uno de los dogmas fundamentales de la medicina moderna: la idea de que la mente no puede influir directamente en la biología a nivel celular. La historia de la medicina está llena de momentos en los que lo imposible se convirtió en rutina. Hace apenas un siglo, la idea de trasplantar órganos era considerada fantasía. Incluso la noción de que los gérmenes invisibles causaban enfermedades fue ridiculizada cuando se propuso por primera vez. Ahora estamos ante otro de esos momentos paradigmáticos donde los límites de lo posible están siendo redefinidos. La premisa del trabajo del Dr. Dispenza es tan simple como revolucionaria. Nuestros pensamientos y emociones no son meros epifenómenos producidos por el cerebro, sino fuerzas causales que pueden alterar la expresión genética, modificar la química cerebral y, en última instancia, transformar la biología celular. Lo asombroso es que ahora tenemos la tecnología para medir y documentar estos cambios. En un estudio reciente realizado en colaboración con científicos independientes, se midieron los niveles de marcadores inflamatorios en la sangre de participantes antes y después de 4 días de meditación intensiva según el protocolo Dispenza. Los resultados mostraron una reducción promedio del 43% en citoquinas proinflamatorias, un cambio que normalmente requeriría semanas de tratamiento farmacológico. Pero estos participantes no tomaron ningún medicamento. Simplemente alteraron su estado interno mediante técnicas específicas de coherencia cardíaca y visualización dirigida. Mariana, profesora universitaria de 62 años, llegó a uno de estos talleres con una condición autoinmune que había erosionado progresivamente el cartílago de sus articulaciones durante más de una década. Los médicos le habían dicho que necesitaría prótesis en ambas rodillas dentro de 1 año debido al desgaste severo. Recuerdo perfectamente el momento en que mi perspectiva cambió completamente, relata. Estábamos en el tercer día del taller, en una meditación particularmente profunda. De repente, pude sentir un calor intenso en mis rodillas, como si alguien hubiera colocado sus manos ahí, pero multiplicado por 10. No era imaginación ni sugestión, era una sensación física tangible, como si mis células estuvieran vibrando a una frecuencia completamente diferente. 3 meses después de ese taller, Mariana regresó con su reumatólogo para un seguimiento. Las nuevas imágenes mostraban un aumento del 23% en la densidad del cartílago, algo que su médico consideró médicamente inexplicable. La necesidad de cirugía se pospuso indefinidamente.
¿Qué está sucediendo realmente? ¿Cómo es posible que un proceso puramente mental produzca cambios tan profundos en la biología? La respuesta, según el Dr. Dispenza, se encuentra en la intersección de tres campos científicos emergentes: la epigenética, la psiconeuroinmunología y la física cuántica aplicada a sistemas biológicos. La epigenética nos ha mostrado que nuestros genes no son nuestro destino. La expresión genética puede modificarse dramáticamente en respuesta a factores ambientales, incluidos nuestros pensamientos y emociones. La psiconeuroinmunología ha documentado las vías a través de las cuales nuestros estados mentales influyen en el sistema inmunológico. Y los nuevos descubrimientos en biofísica sugieren que las células responden no solo a señales químicas, sino también a campos electromagnéticos que pueden ser influenciados por la actividad cerebral coherente. Una de las técnicas fundamentales que enseña el Dr. Dispenza es lo que él llama la sintonización celular consciente. A diferencia de la visualización convencional, que opera principalmente a nivel de imaginería mental, esta técnica involucra la generación de un estado emocional elevado sostenido, combinado con una intención clara dirigida hacia sistemas corporales específicos. La mayoría de las personas no entienden que el pensamiento por sí solo tiene un impacto mínimo en la biología, explica el Dr. Dispenza. Es cuando combinamos pensamiento enfocado con emoción elevada que creamos un campo electromagnético lo suficientemente potente como para influir en los sistemas celulares. El corazón genera un campo electromagnético 5.000 veces más potente que el del cerebro. Cuando logramos una coherencia entre el corazón y el cerebro, creamos un campo que puede transmitir información directamente a las células. Esta coherencia cardíaca no es un concepto metafórico. Es un estado fisiológico medible, caracterizado por patrones armónicos en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que pueden observarse en tiempo real mediante monitores especializados. Lo fascinante es que este estado de coherencia se correlaciona directamente con cambios en la actividad cerebral, específicamente con la sincronización de diferentes regiones del cerebro que normalmente no se comunican entre sí. En los talleres avanzados del Dr. Dispenza, los participantes aprenden a mantener este estado de coherencia durante periodos prolongados, a veces hasta 4 o 5 horas. Durante estos estados, muchos experimentan lo que el Dr. Dispenza llama momentos de disolución del yo, donde la percepción normal de separación entre el yo y el entorno temporalmente se desvanece. Es precisamente en estos estados de unidad donde se han documentado los cambios biológicos más profundos. Ricardo, un ejecutivo de 53 años, con una historia de hipertensión severa resistente a la medicación, describe su experiencia. Durante una meditación particularmente profunda, tuve la sensación de que los límites de mi cuerpo se disolvían. Ya no podía distinguir dónde terminaba mi cuerpo y dónde comenzaba el espacio a mi alrededor. En ese estado, dirigí mi atención hacia mi sistema cardiovascular, no solo visualizando, sino realmente sintiendo cómo cada arteria se relajaba y se abría. Cuando Ricardo fue evaluado después de esa sesión, su presión arterial había descendido de 180/110 a 135/85, una reducción que normalmente requeriría dosis máximas de múltiples medicamentos. Lo más sorprendente es que esta reducción se mantuvo estable en los meses siguientes, permitiéndole reducir gradualmente su medicación bajo supervisión médica. El protocolo específico que enseña el Dr. Dispenza para la regeneración de órganos incluye varios componentes clave. Primero, un entrenamiento intensivo en coherencia cardíaca, utilizando técnicas de respiración específicas que sincronizan la actividad del sistema nervioso simpático y parasimpático. Segundo, un proceso de deslocalización de la conciencia,
donde los participantes aprenden a expandir su percepción más allá de los límites del cuerpo físico. Tercero, un proceso de reconexión celular, donde dirigen esta conciencia expandida hacia sistemas específicos del cuerpo con una intención precisa de sanación. No estamos hablando de pensamiento positivo superficial, aclara el Dr. Dispenza. Estamos hablando de un estado neurológico específico donde el cerebro y el cuerpo funcionan con una coherencia que raramente experimentamos en nuestra vida cotidiana. En este estado, las barreras entre la mente consciente y los procesos corporales automáticos se vuelven más permeables. Los escépticos argumentan que estos casos podrían explicarse por el efecto placebo, pero el Dr. Dispenza responde que esto es precisamente el punto. El efecto placebo es la evidencia de la capacidad innata del cuerpo para sanarse a sí mismo cuando la mente cree que ya está siendo sanada. Lo que estamos haciendo es acceder deliberadamente a este mecanismo, ampliándolo y dirigiéndolo con precisión. Además, muchos de los cambios documentados en los talleres del Dr. Dispenza van mucho más allá de lo que se ha observado tradicionalmente con el efecto placebo. La regeneración de tejido cartilaginoso, la reversión de cicatrices miocárdicas después de infartos e incluso cambios en marcadores genéticos específicos sugieren que algo más profundo está ocurriendo. Sofía, neuróloga de 49 años, asistió a uno de los talleres avanzados del Dr. Dispenza después de sufrir un accidente cerebrovascular que había dejado parcialmente paralizado su lado izquierdo. Los neurólogos le habían dicho que después de 6 meses, cualquier función que no se hubiera recuperado probablemente se había perdido permanentemente debido a la muerte neuronal en áreas específicas del cerebro. Como médica, entendía perfectamente el pronóstico, comparte Sofía. Sabemos que las neuronas del sistema nervioso central tienen una capacidad muy limitada para regenerarse, pero en ese taller experimenté algo que desafió todo lo que había aprendido en la Facultad de Medicina. Durante una meditación particularmente profunda, sentí literalmente como si flujos de energía recorrieran las vías neuronales dañadas de mi cerebro. No era imaginación, era una sensación física tan real como sentir agua fluyendo sobre tu piel. En los 3 meses siguientes al taller, Sofía recuperó el 80% de la función en su lado izquierdo. Las nuevas resonancias magnéticas mostraron un aumento en la densidad de materia gris en áreas adyacentes a la lesión original, sugiriendo que su cerebro había encontrado formas de crear nuevas conexiones alrededor del tejido dañado. Lo que me resultó más revelador como neuróloga, reflexiona Sofía, fue darme cuenta de que muchas de las limitaciones que aceptamos en medicina no son leyes absolutas de la biología, sino simplemente los límites de nuestro paradigma actual. El trabajo del Dr. Dispenza está comenzando a atraer la atención de investigadores convencionales. Un estudio piloto en colaboración con un importante centro médico universitario está actualmente evaluando los efectos de su protocolo en pacientes con enfermedades autoinmunes. Los resultados preliminares sugieren cambios significativos en marcadores inflamatorios y en la función del sistema inmunológico. ¿Por qué estas técnicas no son más ampliamente conocidas o aceptadas? El Dr. Dispenza sugiere varias razones. Primero, estas transformaciones requieren un nivel de compromiso personal que muchas personas no están dispuestas a asumir. Es más fácil tomar una píldora que dedicar horas diarias a la práctica meditativa profunda. Segundo, estos fenómenos desafían paradigmas profundamente arraigados sobre la separación entre mente y cuerpo. Y tercero, francamente, no hay grandes intereses económicos que se beneficien de enseñar a las personas a activar sus propios mecanismos innatos de sanación. A pesar de estas barreras, el trabajo continúa expandiéndose.
Miles de personas asisten a los talleres del Dr. Dispensa cada año, muchas de ellas profesionales médicos buscando complementar su práctica convencional con estas técnicas innovadoras. Carolina, una mujer de 58 años diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana, decidió complementar su tratamiento médico convencional con las técnicas del Dr. Dispensa. No estaba rechazando la medicina tradicional, aclara. Estaba potenciándola. Mientras recibía mi tratamiento, practicaba diariamente el protocolo de coherencia y reconexión celular, visualizando específicamente cómo mi sistema inmunológico reconocía y eliminaba eficientemente las células cancerosas. Su oncólogo quedó sorprendido por la rapidez de su respuesta al tratamiento y por la ausencia casi total de efectos secundarios que normalmente acompañan a la quimioterapia. Él me preguntó qué estaba haciendo diferente, porque mis marcadores sanguíneos mostraban un nivel de resiliencia que raramente veía en sus pacientes. El Dr. Dispensa enfatiza que este trabajo no trata de rechazar la medicina convencional, sino de expandir nuestra comprensión de lo que es posible cuando combinamos lo mejor de ambos enfoques. La medicina del futuro no será medicina o meditación, afirma el Dr. Dispensa. Será medicina y meditación, cada una aplicada en su momento apropiado. Estamos apenas arañando la superficie de lo que es posible cuando entendemos la verdadera relación entre conciencia y materia. Lo que hace que el enfoque del Dr. Dispensa sea particularmente poderoso es su fundamentación en principios neurobiológicos verificables. No estamos hablando de conceptos abstractos o metafísicos, sino de estados cerebrales específicos que pueden ser medidos y reproducidos. Uno de los descubrimientos más fascinantes en los talleres avanzados ha sido la documentación de cómo cambia la actividad cerebral durante estos estados de coherencia profunda. Utilizando electroencefalogramas avanzados, los investigadores han registrado lo que el Dr. Dispensa llama sincronía gamma de alta amplitud, un patrón de actividad cerebral extremadamente raro que normalmente solo se observa en meditadores con décadas de práctica. Lo extraordinario es que participantes sin experiencia previa en meditación están logrando acceder a estos estados en cuestión de días cuando se les guía con el protocolo específico. Y es precisamente en estos estados de sincronía gamma donde se han documentado las transformaciones biológicas más profundas. Luisa, una bióloga molecular de 51 años, explica cómo estos estados alteran la expresión genética. Desde una perspectiva científica, lo que está sucediendo es absolutamente fascinante. Sabemos que ciertos genes, especialmente aquellos relacionados con la inflamación y la regeneración celular, son increíblemente sensibles a señales ambientales. Lo que el trabajo del Dr. Dispensa está demostrando es que nuestros estados mentales constituyen quizás el factor ambiental más potente al que están expuestas nuestras células. Estudios recientes en epigenética han confirmado que patrones específicos de metilación del ADN, un proceso que determina qué genes se expresan y cuáles permanecen silenciados, pueden alterarse significativamente en respuesta a factores psicológicos como el estrés crónico o estados emocionales sostenidos. Lo que el Dr. Dispensa propone es que podemos influir deliberadamente en estos procesos epigenéticos mediante estados de coherencia cardiocerebral sostenidos. Teresa, una maestra de 63 años con artritis reumatoide, describe su experiencia. Cuando los médicos me diagnosticaron, me dijeron que era una condición degenerativa y que solo podían ofrecerme medicamentos para manejar los síntomas y ralentizar la progresión. El mensaje implícito era claro: esto solo puede empeorar, nunca mejorar. Después de mi primer taller con el Dr. Dispensa, comprendí algo fundamental. Mi cuerpo estaba respondiendo a una señal, a un patrón energético que yo misma estaba generando inconscientemente.
Y si yo estaba generando esa señal, también podía cambiarla. Teresa practicó diligentemente el protocolo durante 6 meses. Sus análisis de sangre mostraron una reducción del 70% en los marcadores inflamatorios, y las radiografías revelaron algo que sus reumatólogos consideraron imposible: regeneración del cartílago en articulaciones previamente degradadas. ¿Cómo podemos explicar estos resultados desde una perspectiva científica? El doctor Dispenza sugiere que necesitamos revisar algunos de nuestros supuestos básicos sobre la naturaleza de la conciencia y su relación con la materia física. La física cuántica nos ha mostrado que la materia, en su nivel más fundamental, no es realmente sólida, sino un conjunto de probabilidades energéticas, explica. Nuestras células no son estructuras estáticas, sino sistemas dinámicos en constante comunicación con su entorno. Y lo que estamos descubriendo es que la conciencia enfocada puede actuar como un campo organizador que influye en cómo se expresan estas probabilidades energéticas a nivel celular. Esta perspectiva está ganando apoyo en la comunidad científica. Investigadores en el campo emergente de la biofísica cuántica están encontrando evidencia de que procesos cuánticos, previamente considerados irrelevantes a nivel biológico debido a la decoherencia, pueden de hecho jugar un papel crucial en funciones celulares fundamentales como la fotosíntesis, la navegación magnética en aves e incluso ciertos aspectos de la cognición humana. El doctor Dispenza ha colaborado con físicos teóricos para desarrollar un modelo que explica cómo estados específicos de coherencia neurológica podrían crear campos electromagnéticos capaces de influir en procesos subcelulares. Este modelo está siendo actualmente probado en laboratorios independientes. Mientras tanto, los testimonios de transformación continúan acumulándose. Javier, un empresario de 59 años, llegó a un taller avanzado con un diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva. Su fracción de eyección, una medida de la eficiencia con la que el corazón bombea sangre, había caído al 28%, muy por debajo del rango normal de 55-70%. Los cardiólogos le habían dicho que el daño al músculo cardíaco era permanente y que eventualmente necesitaría un trasplante. Durante las meditaciones profundas del taller, tuve una experiencia que cambió completamente mi perspectiva, relata Javier. Pude sentir literalmente cada latido de mi corazón, no como esa sensación distante que normalmente tenemos, sino como si pudiera percibir cada fibra muscular, cada válvula, abriéndose y cerrándose. Y mientras mantenía mi atención ahí, combinada con un estado emocional de profunda gratitud, podía sentir cómo el flujo de sangre se volvía más fuerte, más rítmico, más coherente. 3 meses después del taller, nuevas pruebas mostraron que su fracción de eyección había aumentado al 41%, un mejora que sus cardiólogos calificaron de médicamente inexplicable. 6 meses después, había alcanzado el 52%, casi dentro del rango normal. Es importante señalar que estos casos no son universales. No todos los participantes experimentan transformaciones tan dramáticas. El doctor Dispenza estima que aproximadamente el 40% de los participantes logran cambios significativos y medibles en su primera experiencia intensiva, mientras que otro 30% requiere práctica continuada para ver resultados. Aproximadamente un 30% no muestra cambios significativos, al menos no en los parámetros que actualmente podemos medir. Este trabajo requiere un nivel de compromiso y determinación que no todos están dispuestos a asumir, reconoce el doctor Dispenza. No es suficiente entender los conceptos intelectualmente. Tienes que estar dispuesto a hacer el trabajo interno, a enfrentar tus emociones limitantes, a desafiar tus creencias más arraigadas sobre lo que es posible.
Uno de los aspectos más fascinantes de este trabajo es cómo desafía nuestra comprensión convencional del tiempo. En la física newtoniana clásica, el tiempo fluye linealmente del pasado al futuro. Pero en estados alterados de conciencia, muchos participantes reportan experiencias que sugieren una relación diferente con el tiempo. Durante una meditación particularmente profunda, tuve la clara sensación de que estaba conectando con la versión futura de mí misma que ya estaba sana, describe Ana María, una profesora universitaria de 47 años que había sido diagnosticada con esclerosis múltiple. No era imaginación o fantasía, era una experiencia tan real que pude sentir en mi cuerpo cómo era estar completamente restaurada, sin síntomas, llena de energía vital. Y de alguna manera, esa versión futura estaba enviando información a mi cuerpo actual sobre cómo reorganizarse. Esta descripción puede sonar metafísica, pero tiene paralelos interesantes con teorías avanzadas en física cuántica como la causalidad retrocausal, donde eventos futuros pueden influir en el presente a través de fenómenos como el borrador cuántico diferido. El Dr. Dispenza sugiere que, en estados de coherencia profunda, podemos acceder a posibilidades futuras que existen como potenciales cuánticos y descargar esa información en nuestro presente biológico. Esta perspectiva está alineada con interpretaciones contemporáneas de la física cuántica como la teoría de los muchos mundos o la interpretación transaccional. Sea cual sea el mecanismo exacto, lo cierto es que algo extraordinario está ocurriendo cuando personas comunes logran transformaciones biológicas que desafían nuestro paradigma médico actual. El doctor Juan Ramírez, neurocirujano, que inicialmente acudió a uno de los talleres con escepticismo profesional y terminó convirtiéndose en colaborador en la investigación, reflexiona. Como médicos, nos entrenan para ver el cuerpo como una máquina extremadamente compleja. Si una parte se rompe, la reparamos o la reemplazamos. Lo que he presenciado en estos talleres me ha obligado a reconsiderar esta metáfora. Tal vez el cuerpo es menos como una máquina y más como un campo de información dinámica que se autoorganiza constantemente en respuesta a señales tanto internas como externas. Esta perspectiva está ganando terreno incluso en círculos médicos tradicionales. El concepto de medicina de sistemas, que ve el cuerpo como una red compleja de sistemas interrelacionados en lugar de compartimentos aislados, está creciendo en popularidad. Y cada vez más instituciones médicas están incorporando prácticas contemplativas como parte integral del tratamiento para condiciones crónicas. El trabajo del Dr. Dispenza representa la vanguardia de este cambio de paradigma. No es simplemente una técnica nueva dentro del marco existente, sino una reconsideración fundamental de lo que es posible cuando entendemos correctamente la relación entre mente, energía y materia. Para aquellos interesados en explorar este camino, el Dr. Dispenza ofrece un consejo. Comienza donde estás. No necesitas esperar a tener una condición médica grave para aprovechar estos principios. De hecho, es mucho más fácil mantener la salud que recuperarla una vez perdida. Aprende los fundamentos de la coherencia cardíaca. Practica diariamente la reconexión consciente con tu cuerpo. Y sobre todo, desafía constantemente tus creencias limitantes sobre lo que es posible. El mensaje final del Dr. Dispenza es profundamente esperanzador. No somos víctimas pasivas de nuestra biología o de las circunstancias externas. Somos creadores poderosos con la capacidad innata de influir en nuestros procesos biológicos más fundamentales. Y cuando suficientes personas despierten a esta capacidad, veremos una transformación no solo en la medicina, sino en nuestra comprensión colectiva de lo que significa ser humano. Si este conocimiento resuena contigo, quizás sea el momento de preguntarte: ¿qué potencial inexplorado habita en tu interior?
¿Qué limitaciones has aceptado como verdades inmutables que podrían ser simplemente creencias esperando ser trascendidas? La invitación está ahí para quienes estén dispuestos a explorar las verdaderas fronteras de la conciencia humana y su extraordinario poder para sanar y transformar.